función, ¿no es cierto? Primero se originan como una protuberancia que se van a agrandar y pueden o no dividirse de acuerdo al pelo al cual van a originar. ¿Qué tienen estos pelos o tricomas? Tienen paredes celulósicas recubiertas de cutícula, o también pueden haber pelos que tengan impregnaciones o sean lignificados o tengan impregnaciones de sílice. La cutícula puede ser lisa o esculturada y pueden tener los tricomas contenidos citoplasmáticos de acuerdo a la función que desempeñan, pueden estar altamente vacuolados, pueden tener cristales o cistolitos. Entonces, lo que ustedes van a hacer para cuando observan, ¿no es cierto?, clasificar o tener presente esta clasificación, pueden ser unicelulares, y en base a cómo se presenten, por ejemplo, en el caso de los primeros que tienen una protuberancia, ya vamos a ver papilares, esos tricomas unicelulares pueden ser alargados o tener forma de hilo, filiformes, pueden ser ramificados, unicelulares ramificados, o también unicelulares estrellados. Pueden ser pluricelulares, ustedes ahora vamos a ver cómo los reconocemos, ¿sí? Formados por varias células. Estas pueden ser alargadas, simples o pueden ser ramificadas. También hay pelos pluricelulares estrellados que tienen un pie, por eso llaman peltados. Pueden ser escamiformes o escuamiformes peltados o no, lanosos, y pueden haber pelos especializados llamados glandulares, urticantes y por supuesto los que se encuentran en la raíz que están dedicados a la absorción de aguas y sustancias minerales. Miren acá, los papilosos o papilares tienen esta epidermis y tienen esta protuberancia que se puede ver en Erythrocylon coca, la coca en la cara baxial o en los pétalos. Pueden tener esta forma de hilo filiforme muy adelgazada, pueden ser ramificados o pueden presentarse de esta forma, unicelulares, pelos estrellados, ramificados, con un pie, y pueden tener, ¿no es cierto? Miren acá, acá se ve una célula, otra célula y tres células. Estos serían pluricelulares simples porque no están ramificados. Acá tenemos, ven cómo se ven los límites entre las células transversalmente. Entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, n células. Acá tenemos varias células que están ramificados, y acá también en forma de escamas, varias células, pelos estrellados ramificados, pelos que tienen un pie. Entonces, en base a las características que presentan estos pelos, ustedes pueden describirlos, fotografiarlos, dibujarlos y encontrar en los descriptores que van a tener en las monografías de diversos órganos que están en las farmacopeas o en los libros de farmacognosia, la especie a la cual pueden relacionar de acuerdo a las características de los tricomas. Entonces siempre es una aproximación que van a encontrar, tienen que estudiar los patrones o tener una muestra referencial que, por ejemplo, tenga esas características, por ejemplo, pelos estrellados en boldo, Peunus boldus, el boldo que habíamos visto la otra vez. Bueno, y están los pelos especializados, los pelos glandulares, que nosotros lo vamos a estudiar en tejido secretor para ver qué tipo de secreciones tienen, pero ya lo podemos ver acá, pueden tener un pie y un extremo dilatado conformado por una célula, dos células, 8 células, y entre la cutícula y las células se va a depositar la secreción, la cual
fácilmente, como en el ejemplo de los pelos glandulares en menta, esa cutícula se rompe y libera los aceites esenciales. O podemos tener un tricoma urticante que tiene una cabezuela muy delgada que se va a romper al contacto, ¿no es cierto?, con la piel y va a inyectar, ¿no es cierto?, el líquido a modo de una aguja que inyecta el líquido urticante. Y acá tenemos una plántula de la cual emerge la raíz, o sea, acá tenemos la emergencia a partir de una semilla de la raíz primaria, la radícula, y los pelos absorbentes, que son unicelulares, como pelos particulares especializados. Bueno, a veces nos vamos a encontrar con tricomas o pelos tectores, que pueden ser unicelulares, pluricelulares, como están acá en color azul. Las células de la epidermis propiamente dicha aparecen en color verde. Vemos también los estomas, tenemos varias cosas para ver aquí y tenemos pelos, vectores o tricomas y pelos especializados o pelos glandulares que justamente vemos la cabezuela secretora. Bien, y para finalizar esta parte de epidermis, y ya paso rápidamente a lo que hoy el profesor les explicó, con respecto a la peridermis, que va a ser un repaso, vamos a ver la última, que son las células buliformes, que están presentes en las gramíneas opoáceas y en otras monocotiledóneas, donde principalmente en las hojas y en la epidermis de las hojas. ¿Cómo la visibilizamos respecto a las demás células epidérmicas? La vamos a ver como células muy grandes, sin cloroplastos, de paredes primarias y con cutículas, que tienen una gran vacuola con alto contenido en agua y que la función con la cual se las relaciona es con las zonas, ¿no es cierto?, donde están ubicadas las zonas de pliegue de las hojas, y la función sería que intervienen en el enrollamiento y desenrollamiento de las hojas mediante esos movimientos hidrostáticos, con lo que hoy vimos, ¿no es cierto?, debido al movimiento de las aguas. Entonces, justamente lo que nosotros vamos a ver esto es en un mesófilo de una hoja. Vamos a ver las células de la epidermis propiamente dicha y acá aparecen en un color muy claro las células buliformes. Si la vemos en detalle, son células, miren, muy grandes respecto a las células epidérmicas, que acá, miren, estas son las células epidérmicas y aparecen las células buliformes. 1, 2, 3, 4, 5, son de mayor tamaño que las demás células epidérmicas. Miren acá, también estas son las células epidérmicas y aparecen las células buliformes, o sea que la van a ver muy evidente en el corte transversal de las células. Bueno, y para concluir, vamos a ver que hay otras células, otros tejidos vinculados con este sistema que permite a la planta, ¿no es cierto?, aislarse con respecto al medio externo, que serían las células epidérmicas. También pueden desarrollarse por debajo de las células epidérmicas una hipodermis, o en el caso de las raíces, por debajo de esas células de la rizodermis, haber una exodermis y más hacia el contacto entre los tejidos vasculares y el córtex, haber una endodermis. Y por último, lo que el profesor les mencionó hoy, un meristema secundario, el suber o felógeno, que va a originar el tejido de protección en aquellas plantas de estructura secundaria, que es la peridermis. Entonces, vamos a hacer rápidamente en la hipodermis, ¿sí?, que tenemos las células
de la epidermis, por debajo las células de la hipodermis, constituidas por 1, 2 o 3 estratos, multiestratificada, y aparecen las paredes celulares de esa hipodermis, pueden tener suber o lignina. Entonces se dice que están suberificadas o lignificadas. Acá las destacamos en color azul, y ven que están interrumpidas las células de la epidermis y de la hipodermis por estos espacios donde se encuentran las células justamente que corresponden a los estomas, que son las células oclusivas, que aparecen hundidas. Esto lo van a ver después en hoja de Pinus. Bien. Vamos a esa característica, esa sustancia que es la suberina, para recordar nada más, que es un componente principal de estas paredes celulares del tejido protector secundario, el corcho, suber o felema de las células, también endodérmicas, que yo les marqué hoy, que son las células que están en contacto con el córtex y el cilindro vascular en las raíces, y las células exodérmicas, que van a evitar la pérdida de agua, ¿no es cierto? Fundamentalmente, esa exodermis va a estar por debajo de la rizodermis, evitando la pérdida de agua, ¿no? Y lo mismo va a suceder acá, que en la endodermis, el transporte, ¿no es cierto?, diferencial, el ingreso de agua y ciertas sustancias minerales. Bueno, y entonces atento, rizodermis, exodermis y endodermis, que se van a encontrar en las raíces. Bien notorio. Bien, y para finalizar entonces, vamos a pasar esto para que ustedes tengan en cuenta que en los tejidos, en las plantas con estructura secundaria, el tejido protector que sustituye a la epidermis proviene de ese meristema, ¿no es cierto?, que el profesor les destacó, que es el felógeno, que va a producir suberocorcho hacia afuera y felodermis hacia adentro, y ambos constituyen la peridermis, que ese es el tejido de protección que aparece en las plantas con crecimiento secundario, que reemplaza a la epidermis en los tallos y raíces. Se presenta también en algunas partes más viejas, a veces aparecen en los tallos y raíces de las eudicotiledones. Entonces, hablamos por su origen, a partir, ¿no es cierto?, de meristemas secundarios, la peridermis, y ustedes lo van a observar, ¿no? Justamente por acrustación o por aposición se va a depositar la suberina en las paredes celulares. Y lo que sabemos que va a aumentar cuando las raíces y los tallos aumentan en espesor por crecimiento secundario, va a aparecer justamente la peridermis, ¿no? Lo que hoy visibilizaban con el profesor, que sería esta parte, que es la peridermis. Entonces, justamente es un estrato de células bastante oscuro por el depósito de la suberina, y cuando en los preparados, ¿no es cierto?, van a ver varios estratos celulares, suber, felógeno, felodermis, y es lo que visibilizamos como corteza, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos a tallos y cortezas. Y por supuesto que esa capa de depósito de suber no va a ser continua, hay espacios que se llaman lenticelas, por los cuales, ¿no es cierto?, el tejido es más laxo y van a producir el intercambio gaseoso, que se visibilizan en los tallos con esta forma, ¿no?, alargadas, que se llaman lenticelas, justamente permitiendo el intercambio gaseoso en aquellos tallos con crecimiento secundario. Bien, entonces llegamos al final de la clase. En cuanto
No sé si quieren hacer alguna pregunta con respecto a estos temas. Bueno, ¿qué les tengo que decir? Que estén atentos al PDF y al anuncio de la disponibilidad del capítulo de epidermis. Pueden leerlos en los capítulos o en la bibliografía que les dejó el profesor Carlos, que les dejó el link, ¿no es cierto?, para ver la bibliografía. En farmacognosia hay una descripción de los tejidos. Pueden ir avanzando con la lectura de estos tejidos en esos libros. Y después comparar con estos capítulos que les dejamos especialmente de los libros de anatomía vegetal. ¿Sí? Pueden hacer ese trabajo. Bueno, si no hay preguntas, quedamos entonces para encontrarnos el próximo viernes en el horario de consulta. No sé si hay algo más que agregar por ahí, si tienen. Entonces los despido, que tengan excelente semana y aprovechen el trabajo práctico, que van a ver todos estos temas en detalle, ¿no? En la parte aplicada. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, profe.